¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cobertura, este espacio para construir desde el periodismo independiente. Les saluda Judith Prada en Santa Cruz. En esta edición de Cobertura en la mañana, en el formato entrevista, nos va a acompañar desde la ciudad de La Paz, Gonzalo Rivera, periodista, colega, amigo y director del programa Encontrados, un programa que lleva varios años ya en la ciudad de La Paz y en el que por supuesto ha ganado el cariño de toda la audiencia, de toda la ciudadanía. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido a Cobertura. Hola Judith, qué gusto saludarte, buenos días a los amigos que nos ven, que sea una jornada bendecida para absolutamente todos. Gracias por la cobertura, que eso es lo que hacemos periodistas, siempre dar cobertura, y el espacio creo que es ideal para esta cobertura informativa dentro de la pluralidad que tú mencionabas. Gracias. Gonzalo, en otra circunstancia para nosotros sería algo mucho más feliz el invitarte para que hablemos del programa, pero al mismo tiempo podemos hacerlo, aunque las circunstancias, por supuesto, cambian, ¿no? Sucede algo totalmente inesperado que luego nos vas a comentar. ¿Cómo nace Encontrados primero? Bueno, Encontrados nace a través de una propuesta que le hicimos nosotros a un canal televisivo en La Paz, es Católica Televisión, un canal chiquitito en La Paz. Nos invitan a ser parte de un proyecto independiente, evidentemente. Ya hacíamos radio nosotros anteriormente, estábamos varios años haciendo radio y dijimos, ¿por qué no volver a hacer televisión? Y el 2016 el programa Encuentros que teníamos en radio se transforma en Encontrados porque en el canal nos dijeron que ya había un Encuentros y que había que cambiar. Así que Encontrados es un cubo Rubik que precisamente busca la pluralidad de voces, los diferentes rostros para encontrarnos en nuestros problemas, en nuestras necesidades y sobre todo con esto que es lo dialógico, ¿no? El tema de compartir, interactuar con la audiencia, y eso caracterizó al programa, interactuar. Pero además desde la mirada periodística, desde la mirada plural, donde el periodista no se vende, no transa entrevistas, sino es muy sincero. Tal cual pregunta a la gente, tal cual se interroga sobre temas, y eso creo que el 2016 caló muy fuerte en el canal. Empezábamos a crecer con la audiencia, un horario estelar era de 9 a 11 de la noche, entonces había un horario muy importante, y bueno, teníamos otras experiencias también en el manejo televisivo y radial, así que nos resultó muy cómodo y bueno, muy ágil en el torno al trabajo. Por supuesto, y ha debido ser también como de alguna manera complicado hacerlo sostenible, ¿no? Porque el modelo de los medios, de la industria, de la comunicación, no solo en Bolivia, en el mundo, ha cambiado ahora con la tecnología. Toda esta disrupción tecnológica pues también genera una reinvención en todo, ¿no? Así es, así es. Afortunadamente en el tema del canal nosotros todavía estuvimos un año en el canal con la vieja tradición televisiva y estructura mediática que nos permitía llegar a ciudades y algunas otras ciudades colgarse, o algunas emisoras colgarse de nuestra señal. Sin embargo, eso duró un año, tuvimos que dejar Encontrados en televisión, en Católica Televisión, porque no se nos renovó el contrato debido a las características que tenía el programa. El programa era bastante incisivo, interrogador, era participativo, había mucho debate, muchísimo debate entre oposición y oficialismo, y nosotros, bueno, participábamos de ello. Entonces, entiendo que a la empresa o al canal católico no le parecía, porque estaba siendo presionado también por el gobierno, para que se evitara tener un programa con estas características, por lo que se nos sacó del programa, se cerró el contrato, y apareció ahí la gobernación de La Paz, Félix Pazzi, quien nos invitó a ser parte de Encontrados, pero en la radio que tenía la gobernación, Radio Líder. Y nos fuimos a Radio Líder, esto está en la ciudad del Alto. Y ahí nos encontramos con Amalia Pando. Amalia Pando estaba en la mañana, me recibió Amalia ahí en el programa, y yo me fui en la tarde, de 4 a 6 de la tarde, mismo espacio de siempre. Nos fuimos ahí a encontrar con Amalia porque éramos programas que éramos pues muy observados por el gobierno, muy criticados, muy polémicos en el tema.
Y una característica también del programa televisivo que teníamos es que entrevisté a Amalia un día donde reveló muchísimos hechos de corrupción que ahora, hoy en día, se están calcando, se están mostrando exactamente lo que ocurría en ese momento que denunciaba. Al día siguiente de la entrevista, sí. Gonzalo, cuando hablas de presiones, precisamente ahora ya introducimos a este tema, y me ponía a pensar, Gonzalo, y también platicábamos con varios colegas en diferentes lugares del país, que ahora la tecnología nos permite hacer esto. Cuando entraste a la universidad, te formaste como licenciado en Ciencias de la Comunicación y varios de tus compañeros han sido tus colegas en diferentes lugares. Luego uno pues tiene la aspiración de ir de a poco creciendo. Así se dio una posibilidad para que puedas gerentar el canal del Estado. Pero ahora ese trabajo, ese esfuerzo y el tiempo que le dedicaste ahora viene de una manera totalmente inesperada. Se abre un proceso contra ti y contra otros colegas más por un tema administrativo y lo convierten en penal. ¿Qué es lo que sucede, Gonzalo? Bueno, nosotros en este tiempo, no es ahora, no son 21 días de la presión que tenemos. Vivimos hace muchos años con la presión del gobierno del MAS. Te decía que cuando entrevisté a Amalia Pando, al día siguiente me llamó el único auspiciador que teníamos del Estado, que era el CEGIP, con un nuevo presidente o director del CEGIP, y me dice, no podemos seguir con usted en compartiendo la publicidad, así que gracias, hasta aquí queda. Nos quitaron la publicidad, nos sacaron del canal, nos fuimos a la Ciudad del Alto, y en el Alto estuvimos sacando el programa, y ahí nos amenazaron con cerrar el campo ferial. Y evidentemente fue un debate entre los asambleístas para cerrar ese espacio, para sacar a Amalia y Gonzalo Rivera de este espacio radial e informativo. Empezamos afortunadamente, ¿no? Se cierra una puerta y se abren otras puertas y de audiencia, y algo que nos ha ayudado muchísimo es trabajar con la credibilidad que hemos formado en ese tiempo. Nuestra audiencia crecía, aún alejados en el Alto, nos cortaron antenas, nos cortaron la señal de cable. Eso hacía que la gente se vuelque a escuchar qué siempre decían estos periodistas. Y ahí tuvimos la posibilidad nosotros de encontrarnos con un público cocalero, los yungas, que la audiencia empezó a crecer muchísimo, y éramos un peligro de lo que se decía y hacía, porque la gente participaba, era una participación dialógica, donde la gente expresaba lo que sentía y sus temores en el lugar. Viendo todo este tema y este proceso de lo que ha ocurrido, informando como periodistas de lo que ocurría, llegamos al 2019, un 2019 donde la gente molesta por la forma de actitud del gobierno, molesta por su administración, por lo que se dijo hace 16 años, no a los clanes familiares, no a la corrupción, no al maltrato y al manoseo político. Eso exactamente se estaba volviendo a dar. La gente se molestó, llegó a este final donde Evo Morales, García Linera escaparon del país, y lo que necesitaba era pacificar. Ante amenazas del gobierno que decía, más que el gobierno, Evo Morales, que iban a acercar la paz, iban a matarnos de hambre, iban a darnos lo que sea, Bolivia necesitaba vivir una reconciliación y un proceso de paz. Entró un gobierno de transición, no fue un golpe de Estado, y en ese gobierno de transición se determinó que tenían que inmediatamente llamarse a las elecciones. 3 meses era el tiempo determinado, y ahí me invitan a ser parte de esta gestión. Yo vi como periodista y cómo no iba a aportar a mi país, a mi ciudad, a mi gremio y obviamente a la profesión, para aportar a ser siempre mejores seres humanos y contribuir con información verdadera, guste o no guste a los que están. Es un canal de todos los bolivianos. Aceptamos el reto para poder ingresar hasta llegar a las elecciones. Fue en la misma característica, buscamos pluralidad, entraba la gente del MAS, senadores, diputados, exautoridades, ingresaban a esta tertulia informativa, que tú también conociste porque fuiste parte de ello. Entonces, estuvimos trabajando en ello, y cuando empezamos a ver y sentir de que el poder endulzaba, y no tiene que ver con izquierdas y derechas, tiene que ver con la formación de un ser humano, con la formación personal y la ética que tengamos para endulzarnos del poder y ver si vamos a continuar o no continuar. Y el gobierno de Yanine Áñez decidió, al igual que Evo Morales, prolongarse. El poder provoca ello, prolongarse. Y ahí fue una ruptura
interna entre muchos y otros que le gustaron el poder. Entonces, nosotros lo que hicimos era eso, participar. Pasaron 3 meses, no estuvimos de acuerdo con ello, me sacaron del canal por no estar de acuerdo en funciones de presiones para poner gente de una programación. Puse, por ejemplo, la serie Pablo Escobar, el patrón del mal, lo que molestó muchísimo al gobierno de transición, muchísimo, fue uno de los pretextos para sacarme también. Y afortunadamente yo estaba tranquilo porque sabía que estábamos haciendo un trabajo correcto y teníamos que pacificar el país y llamar inmediatamente a las elecciones. Gonzalo, y finalmente se dio, pusimos todo de nosotros para ello, sí. Gonzalo, ¿crees que hiciste periodísticamente ética de una manera lo más sereno para actuar dentro de ese cargo que te dieron? Trataste de abrirle todo el espacio para que todos puedan manifestarse en los informativos y todos puedan tener cobertura. Me refiero a las diferentes posiciones ideológicas que habían. ¿Fue un canal abierto? ¿Así lo manejaste? Así fue, y están las grabaciones, ¿no? Esta gente, la misma gente del MAS que venía y nos felicitaba por haber hecho un trabajo inclusivo. Pusimos un informativo en horario estelar aymara quechua y estábamos trabajando en buscar a la persona en guaraní. Y los masistas, senadores, nos decían, felicidades, lo que no hicimos nosotros, están haciendo ustedes, mantengan esa línea. Nos parece espectacular porque creíamos que eso se tiene que hacer, trabajar en función de lo que habíamos estudiado, de esta empatía que se tiene con la gente, de ponerse el zapato y saber lo que siente la gente y que no sea un medio que sea ideologizador a la gente. Eso es lo que se buscó. Eso es lo que intentamos hacer. Nos duró muy poco tiempo, 3 meses y un par de días, que nos sentimos felices porque creo que hicimos lo que teníamos que hacer en ese tiempo. Gonzalo, pero el hecho de que lograste ingresar invitado, vieron tu capacidad, vieron tu trayectoria y luego te despidieron. Esa posición que asumieron y de la forma como lo hicieron, esto, ¿cómo te dejó y cómo te deja ahora? Me refiero a, porque incluso tenés que pagarte ahora un abogado, estás en medio de un proceso administrativo. ¿Cómo ves qué vas a hacer en medio de todo esto? Bueno, como dice la canción, resistiré, ¿no? Resistiré ante las adversidades, resistiré a lo que venga, seguiré resistiendo hasta donde pueda tener fuerzas y así se permita. Sin embargo, es pues injusto, ¿no? Es injusto porque parece que lo bueno se ha vuelto malo y lo malo se ha vuelto bueno. Se han invertido los valores. Y en ese sentido estoy asfixiado económicamente, no de ahora, y hace 16 años, asfixiado económicamente, presionado judicialmente con la amenaza de entrar a la cárcel los próximos días y un poco casi con lepra con algunos colegas, porque hablar o estar al lado de una fotografía con Gonzalo Rivera o gente que ha participado de la anterior gestión siempre es una especie de quererse cuidar. No, yo no tengo nada que ver, a mí no pasa nada, ese señor, ¿quién será? Yo alguna vez lo vi. Todos empiezan a negar. Y yo no me arrepiento y me siento orgulloso de su momento haber hecho lo que tenía que hacer porque lo he hecho profesionalmente. Y ahora, bueno, nos llega el proceso, ¿no? Un proceso en el cual tú sabes que es moroso, afecta a la familia y económicamente es pues costosísimo. Y en el momento en el cual no tenemos su ingreso, estamos presionados con impuestos también, imagínate lo que se viene. Pero los periodistas sabemos a qué nos atenemos, sabemos que esto podía haber ocurrido porque enfrentamos al poder, somos indefensos ante el poder. Lo único que tenemos como arma es nuestra credibilidad y esta credibilidad que te sostiene la gente, la población. Nosotros estamos, como dirían, por amor al deporte, esperando tener algún auspicio de alguna empresa, institución. Nos está costando mucho, tenemos 1 o 2 amigos que nos están apoyando, pero como comprenderás, hacer medios es carísimo, ¿no? Carísimo. Y obviamente es un amedrentamiento a quien se ose, a este o cualquiera, siempre ha sido así la historia de los periodistas, va a tener que tener sus consecuencias, la estamos pagando. Y el pagar significa tener que sacrificar tu vida familiar, tu vida personal, por el bien de una sociedad que esté bien informada. Gonzalo, este proceso, ¿cómo surge? ¿Cuál es el argumento que tiene la Fiscalía para imputarte también a otros colegas en La Paz?
Durante estos años que nosotros fuimos siempre contestatarios al sistema del manejo como tal, nunca pudieron encontrarnos absolutamente nada porque siempre decíamos las cosas como eran y sucedían como periodistas. Una vez ingresando a la institución, tiene una arma como para decir, le vamos a buscar algo. Han pasado 2 años de este tiempo que estuve en el canal estatal y no encontraban nada. Y no encuentran ni van a encontrar nada porque todo se hizo bajo norma, absolutamente bajo norma, porque eso corresponde. No es que entras y deshaces todo y empiezas a hacer una nueva historia de un canal, de una institución, de un país cuando tú entras. Tienes que seguir lo que se hizo. Entonces, ingresando al lugar, me acusan de haber contratado a un productor como es Diego Ayo, un académico, investigador, y no haber cumplido ciertas normas que podría ser administrativamente, pero ni siquiera aún administrativamente. Lo vuelven penal y quieren meterme a la cárcel. Entre 4 o 10 años son los tiempos que están manejando. El fiscal, por lo que hemos visto, pero dice aquí no hay razón, o sea, no hay motivos. Es descabellada esa acusación porque no existe volverlo penal a algo administrativo que ni siquiera siendo administrativo. Pero ahí tienen que callar voces. Si tienen que buscar algún elemento, algún pretexto para justamente callar estas voces donde la gente se expresa. Gonzalo. Yo estoy muy feliz, sí, termino con esto, te decía, estoy muy feliz por la audiencia que hemos logrado captar en los Yungas, la forma que hemos llegado. Y en este momento de conflicto, el programa, el espacio radial encontrado se constituye una respuesta a estas necesidades que tiene la gente, de expresar su molestia, su rabia, sus proyecciones. Eso era Judith. Gonzalo, para que la gente y todos en realidad entiendan exactamente qué fue lo que pasó, Diego Ayo, si bien es un analista, un académico muy reconocido, cuando lo contrataste, se lo contrató con el sueldo que estaba estipulado dentro de la normativa interna del mismo canal estatal, le subiste el sueldo, ¿qué fue lo que, o sea, qué es lo que observan? Eso no logro comprender por qué de un contrato que es interno y me imagino de un monto que está establecido y que se cumplió así, ahora se convierte en un motivo para ser procesado penalmente. El tema, dicen en el canal, es que no se cumplió ciertas normas. ¿Y cuál era esa norma? De haber hecho una coproducción con esta persona y no haber hecho independientemente. Entonces hay una falla, porque las normas dicen debía haber hecho una coproducción con este señor o esta empresa y no solamente de forma independiente. Entonces esa es la observación que tenemos. Pero en un medio que durante 14 años ha estado manejado, ideologizado políticamente, la gente en el canal estatal, cuando ingresamos nosotros, trabajaba 50 minutos y cobraba por un mes. Los productores, la gente que estaba, parecía que se hacía cine en el lugar, ¿no? Los ritmos eran muy lentos y la única programación que se tenía, de alguna manera, el 80%, era en relación a las transmisiones del expresidente Morales, que tenía que estar. Entonces había un despliegue de camarógrafos, equipos, pero producciones como tal no tenían experiencia suficiente como para poder ello. Y en un ambiente, después de 14 años, ingresar a un medio donde sabes que hay gente del MAS que ha estado en esa misma línea, no vas a tener sabotajes. Por supuesto que habían sabotajes. Y en ese sentido se tomó la decisión, evidentemente, que solamente vaya ahí, y obviamente ese es un error administrativo, pero no es un delito penal. No es un delito penal, ni siquiera aún así, porque venía un hecho contraviniente, un hecho donde se había levantado la gente, la situación era completamente distinta, los editoriales del canal cambiaron. No se olviden que semanas antes, días antes, los sacaron los empleados del canal estatal porque no estaban informando lo que querían conocer, a favor o en contra, de ambos lados. No había ese equilibrio informativo estatal. ¿En qué condiciones recibiste el canal? Me llama la atención lo que menciona, que había gente que trabajaba 50 minutos o 1 hora y le pagaban mensual. ¿Cómo es eso? Y había, así es. ¿Qué cantidad de funcionarios también? Había cantidad, muchísimos funcionarios que
como sobrecargo, ¿no? O sea, no hacía nada. Es más, había gente venezolana que dormía en el canal, que cuando llegamos tuvimos que sacarlos. Contanos, a ver. Era gente que trabajaba en lugar en la parte de utilería, era gente pero era de nacionalidad venezolana, que dormía en muchos casos en el canal. Se llevaban equipos del canal, rescatamos de la policía equipos robados. La situación no era de las mejores, había pues una cantidad de gente para tener un equipo humano que salga a las calles en momentos de manifestación y mostrarse que estaban presentes, y había mucha cantidad de gente. Las personas en el medio estatal no todos estaban preparados, había un solo ritmo y era la imagen de Evo Morales para ser proyectada. Y eso es lo que se buscó cambiar, y eso es lo que se cambió en el tiempo que estuvimos. Buscamos pluralidad. La gente, si bien conocía el trabajo, había muy programas realmente que le servían al país. Por ejemplo, era Muyuspa, el otro era Bolivia Agropecuaria, programas de ese estilo, pero los otros tenían una carga ideológica. Y habían programas que inclusive solamente levantar el ministro o el presidente en su momento tenían que quedarse en el lugar. Gente que debía plata, productores que debían plata al canal y no pagaban. Se levantó esos programas porque vivimos, además, se fueron estos programas, mismos ejecutivos, la gente del MAS, nos decían, estos programas no funcionan por esto, hay que sacarlos, pero nunca se puede porque hay presión del gobierno y presión de los ministros que impiden que los saquemos. Entonces fueron los mismos trabajadores de la anterior gestión quienes pedían que por favor se hagan estos cambios, y estos cambios se hicieron. Se respetó mucho a la gente, pese a todo. Trabajé con gente nosotros hicimos un control muy minucioso, hicimos castings en todo el país, fuimos a buscar gente y a hablar con todos los trabajadores regionales en Bolivia, nos dimos el tiempo de averiguar lo que pasaba, y en Riberalta era impresionante, era un lugar donde se hacía campaña política y se desmanteló totalmente ese canal en esa gestión, se robaron equipos, fuimos a rescatar. Entonces es un trabajo en muy poco eficientemente, nos faltó tiempo evidentemente, pero no me arrepiento absolutamente de nada de lo que se hizo. Gonzalo, ¿cuántos meses en realidad estuviste en el canal? 3 meses, 15 días. 3 meses, 15 días. Cuando dices no me arrepiento de los actos, de las decisiones internas que se tomaron para que esto se convierta en un canal del Estado, ¿no? Para que todos puedan participar, todos puedan tener su espacio. Y esa parte cuando nos mencionas que los legisladores del MAS, por ejemplo, eran los que más aplaudían de alguna manera el hecho de que ellos puedan estar incluidos, puedan ser entrevistados, que en realidad siempre debió ser así, ¿no? O debería ser así. Los que piensan en color, los que son de un color y los del otro, porque es un canal del Estado, ¿no? Es un medio estatal, es un medio en el que quienes ingresan deberían ser también por concursos de mérito, o de pronto también analizar su carrera, su trayectoria, porque hoy, por ejemplo, se desconoce por completo cómo se maneja, porque vemos solamente una parte, ¿no? Como ciudadanos vemos no todas no todos tienen el mismo tiempo cuando están expresándose de las autoridades. Así es, lo que dice es cierto. Nosotros propusimos al directorio del canal. ¿Quiénes están compuestos por el directorio del canal? Está el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Comunicación, el Ministerio de Cultura, Educación y otros más, que son los que deciden ciertas políticas internas en el canal. Mientras eso ocurra, nosotros decíamos, mientras los políticos sigan decidiendo, este canal nunca va a ser un canal plural. Propusimos que sean los sectores sociales, los nuevos sectores sociales, independientes, quienes sean parte de este directorio y definan con políticas sociales y no políticas partidarias el destino de un medio de comunicación plural. Estábamos en ese intento, no se logró, pero evidentemente lo que tú dices tiene que ser así. No solamente para el canal estatal, tiene que ser el perfil adecuado para todas las instituciones, pero para ello
tenemos que trabajar en las universidades, tenemos que trabajar en los colegios, la educación falta. Y si nosotros realmente nos vemos al ombligo, nos vamos a dar cuenta que nuestra sociedad no está educada. Nuestra población no tiene conocimientos y está educada de una forma muy adormecedora, estupidizante de los medios de comunicación. No le informan lo que tendría que ser, no se tiene un análisis claro de lo que está ocurriendo. Parte y contraparte está bien, pero también los periodistas vemos lo que sucede, estamos sintiendo lo que pasa. Pero cuando nos hacemos los locos decimos con el sobretexto, no, he buscado parte y contraparte, yo ya he cumplido. Somos simplemente articuladores, puentes, como decimos habitualmente, colgandijos, traemos y llevamos y listo, que la gente entienda lo que quiere entender. Eso estamos haciendo, qué fácil, ¿no? Así cualquiera es periodista. Pero en este tiempo lo que más existe ahora son comunicadores. Los periodistas poco a poco están perdiendo. En todo ahora es comunicación. Son muy pocas las carreras de periodismo. Mira, justamente yo estoy dando una asignatura de periodismo ciudadano en la Unifrance, y es importante al periodista, al ser humano, trabajar desde la mirada sentipensante, desde los valores, desde la educación, desde el respeto que estableces en el contacto que tienes que hacer con tu entrevistado, desde el saludarlo, desde el ustearlo, poner las barreras de diferencia. Y ahora se ha convertido que la prensa simplemente es un instrumento, no en todos los casos, en algunos casos, es un instrumento de poder por el cual puedes manipular y hacer lo que quieras políticamente, sectorialmente y personalmente. Se está perdiendo el valor de lo que es el trabajo periodístico, que es la defensa de la verdad y acercarse lo más posible a los hechos reales. Y eso es lo que está pasando. Entonces el perfil tiene que ser adecuado, pero en este momento la educación es pésima, ¿no? Tenemos dinosaurios en las FULES, tenemos docentes que no funcionan, gente que se hace decir licenciados, doctores, sin serlos. Es tan fácil ser licenciado, pero tan pocos señores que existen en la vida, que creo que necesitamos una reflexión como sociedad. Gonzalo, en este tiempo, ahora que se pone bastante complicado, te llevan a este proceso, a la colega Shirley Gutiérrez también, y también al gerente que fue en su momento Andrés Rojas. La Asociación de Periodistas, los gremios periodísticos se han manifestado porque definitivamente ellos consideran que esto es un acoso judicial contra los periodistas, y esta situación pues tiene que tener una claridad de quienes administran la justicia, que analicen los casos de acuerdo a qué es lo que ellos definitivamente están investigando, y no se actúe de una manera política o presionados políticamente, porque detrás de Gonzalo hay familia, hay una esposa, hay hijos, de la misma forma con los otros colegas. Es un tema penal, es un tema administrativo. Además, habían funcionarios internos del tema administrativo que podían observar que este contrato funcionaba, que era o no correcto, que se estaba violando alguna normativa. No habían asesores internos, pero curiosamente muchos de todos ellos también eran gente que había trabajado con el anterior gobierno. Entonces, cuando los funcionarios ya miran de una manera más ideológica y no piensan que detrás de cada persona hay familias y que pueden de alguna manera generar esta situación como la que hoy se está viviendo. Gonzalo tiene que pagar mucho a un abogado, por supuesto, y de algo en el que simplemente acudió a un llamado a prestar un servicio, y ahora definitivamente cambia el escenario, se pone muy complejo. Nadie dice nada, incluso los colegas que estaban rodeados de Gonzalo, muchos han guardado una total distancia y una brecha, Gonzalo. Así es, así es. Es comprensible en algunos casos y también en otros no tanto. Sin embargo, es pues complicado, ¿no? Y cuando te vienen una, dice que te vienen todas, ¿no? Impuestos, justicia, asfixia económica, problemas familiares, salud. Es realmente complicado. Y no estás solamente contra el gobierno central. La oposición también tiene que ver acá
y la posición y la mirada tiene que ver también acá con el poder como tal. Y no es el gobierno central. Repiten y calcan los gobiernos subnacionales, gobernaciones y alcaldías actúan de la misma manera. Si tú estás diciendo algo que no les gusta, te cortan la publicidad, no te hablan más. Me pasó con el caso de la Alcaldía de La Paz. Iván Arias era parte del equipo de Encontrados, pero Iván Arias se olvidó de la promesa de servirle a la gente. Y cuando Iván Arias va y hace campaña para que Yanine Áñez sea presidenta, porque formó el equipo de amigos de Yanine, yo le reclamé, y muy herosamente le dije cómo era posible que engañara a tanta gente que se había movilizado, que no era el momento para poder tomar esas decisiones. Pero me dijo que sí, que estaba bien porque los amigos de Yanine iban a hacerlo. Fue una ruptura muy fuerte, y es precisamente esta ruptura lo que hace que yo también tenga otra mirada de esa gestión, de una gestión que no es la correcta. Y esta gestión a la que y eso tiene que ver con todos los poderes, el periodismo afecta absolutamente a todos. Esta misma presión la recibí de Iván Arias en Fides, cuando estaba trabajando en Fides, para decir que lo molestaba muchísimo y que no podía ser. Presión de Iván Arias para sacarnos del lugar donde nosotros le habíamos llevado. Son parte de los procesos del penal, del trabajo periodístico. En el caso del gobernador, Felipe Quispe fue muy amigo mío, por muchas razones. Fue la primera persona que fue al canal a visitarme para felicitarme. Me dio un abrazo y me dijo, vamos a estar juntos, compañero, porque yo lo conocía muchísimo, tenía una relación muy, muy espectacular con Felipe Quispe en su momento. Y luego vimos pues el accionar del hijo, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos hacer nosotros? ¿Callarnos y porque es amigo, el papá ha sido amigo o algo? No, no hicimos. Nosotros estamos contra lo que está mal, lo que no es correcto, y vamos a enfrentar siempre el poder. Ahora me encarcelarán a mí, me callarán a mí, pero mañana va a ser a ti, pasado va a ser a otro colega y a otros y a otros y a otros. Estamos decidiendo la suerte del país y del trabajo libre del periodismo. Hoy seré yo, me callaré, me callarán, pero va a ser un antecedente negro para la democracia del país, que este 10 de octubre cumple precisamente 40 años de democracia, con una prensa que ha sido muy hostigada, muy apabullada, en todos los gobiernos de la historia democrática del país. Un escenario bastante hostil cuando se precia de la salud de la democracia y cuando se habla de libertad de expresión, pero en la práctica no es exactamente lo que ocurre, ¿no? Yo siempre menciono y hablo con todos los colegas, siempre es bueno la autocrítica. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos yendo? ¿Cómo estamos ayudando a la construcción de una mejor sociedad? Y definitivamente este es un escenario para que reflexionemos todos, ¿no? Pero en particular quienes están administrando la justicia por un lado y quienes están en los poderes efímeros políticos, ¿no? Porque no se puede ir aplastando a las familias, a las personas, cuando hay normativas que se puedan analizar, y en este caso pareciera que todo incluye hacia un tema administrativo, y quienes, conocen del tema deben saber cómo esto se resuelve, y no necesariamente apuntando, intimidando e imputando a un periodista con amenaza de ser enviado a la cárcel. Gonzalo, me queda prácticamente nada de tiempo. Comprometo que volvemos a una segunda entrevista para que veamos cómo va el caso, y te agradezco mucho por este tiempo. Gracias, Judith. Sé que los tiempos son muy limitados y el tiempo vuela rapidísimo. Solamente agradecerte y decirte, sigue adelante, no claudiques, porque el trabajo que hacemos molesta al poder y mucho más a la corrupción. Te mando un abrazo grande, esperando siempre que vengan mejores días y mejores vientos para nosotros periodistas y nuestras familias. Un abrazo, Judith, muchísimas gracias. Todo lo mejor para vos, Gonzalo. Hacemos una pausa en Cobertura.